Adriana y Sergio faltan. Eso. ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta última mesa del Foro Académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales. Hemos hecho un recorrido a través de este foro a lo largo de 3 días, que forma parte de la Feria Internacional del Libro Universitario, y precisamente culminamos con algo que es fundamental, que es la base, que son los saberes ancestrales. Y para ello contamos con especialistas en este tema, encabezados por la doctora Lourdes Budar, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, a quien le cedo la palabra. Lourdes, adelante. Muchas gracias, querido Germán. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Sean bienvenidos al Foro Académico de la FILU Virtual 2021. Esta tarde estamos en la mesa de la Universidad Veracruzana Intercultural y la hemos titulado Permanencias, Cambios y Continuidades de la Cosmovisión Mesoamericana, Patrimonio Vivo. Y antes de comenzar, déjenme compartirles que la cosmovisión abarca todos nuestros tipos de saberes y sentires. Abarca también la forma en cómo nombramos al mundo, la manera en cómo comemos, hablamos, nos relacionamos. Todas las culturas, todas las sociedades, todas las personas construimos una forma de ver, ser y estar en el mundo. La cosmovisión permanece, habita en la cotidianidad, en las celebraciones privadas y públicas, y se graba en la memoria, aunque a veces no la podemos ver o no la podemos recordar incluso. Su entorno rebasa lo rural, lo urbano, lo virtual, cambia, se transforma, se adapta, se nutre, pero permanece. Nos acompaña a lo largo de nuestras historias y de nuestras vidas. Y así, de nuestras historias, elegimos y resaltamos aquellos elementos que más nos importan, que más nos identifican como colectividad y los convertimos en nuestro patrimonio. Entonces, ¿qué es la cosmovisión? La cosmovisión es un patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? ¿Cuál es la importancia de la cosmovisión para la gestión y la revitalización del patrimonio? ¿El patrimonio está vivo? Para dialogar acerca de estos y otros aspectos, esta tarde nos acompañan grandes conocedores acerca del tema que han dedicado su trabajo precisamente a investigar, estudiar y gestionar diferentes tipos de patrimonio. Está con nosotros la doctora Adriana Aurora Ávila Pardo, docente de la Universidad Veracruzana Intercultural, a quien damos la bienvenida. También está con nosotros el maestro Sergio Vázquez Zárate, docente de la Facultad de Antropología de nuestra universidad. El doctor Rafael Nava Vite, coordinador de la maestría Ipantlachtol y Guantonemilis, la primera en impartirse completamente en una lengua originaria del continente americano. Y también está con nosotros el maestro Mario Constantino Toto, jefe del Departamento de Culturas Populares del Instituto Veracruzano de la Cultura y docente de la Universidad Veracruzana Intercultural. Entonces, si están listos, podemos comenzar a dialogar entre nosotros y si están de acuerdo, yo le daría la palabra primero a la doctora Adriana para que nos haga algún comentario. Adelante, Adriana. Gracias, Lourdes. Buenas tardes a quienes me acompañan aquí en esta mesa y sobre todo también a quienes pues nos acompañan desde sus casas o desde donde sea que estén. Antes de iniciar, sí quisiera, bueno, comentar que me ubico para lo que pueda compartir desde este espacio en el que me convocan, pues más bien como una portavoz. No, en realidad no vengo aquí a hablar sí vengo a hablar de aquellos roles desde donde me desempeño y me he desempeñado en la UBI, pero también a utilizar, a transmitir algunos elementos que vamos construyendo día a día en la UBI y que se construyen colectivo y sobre todo y principalmente con la juventud que ahí se desarrolla cada día. Les mando, si nos están viendo o si nos podrán ver más adelante, un afectuoso saludo a mis estudiantes, a mis alumnas y a mis alumnos que generosamente accedieron a que pudiéramos retomar algunos elementos de lo trabajado con ellos por ejemplo, en la experiencia educativa de Cosmovisiones.
Y bueno, dicho ello, pues mi exposición justo toma como eje articulador de la reflexión a la UBI como un espacio de diálogo y como uno de los múltiples agentes catalizadores, creo yo, de la permanencia, de los cambios y de las continuidades justamente de estos saberes ancestrales y presentes en esta época, donde también las realidades virtuales pues han cobrado relevancia ante la pandemia por COVID-19. Los procesos de educación superior intercultural que se desarrollan en UBI están en su mayoría, diría yo, encaminados a la reflexión de la comunidad, principalmente estudiantil, pero también docente, de su cosmología, es decir, siguiendo a López Austin, de la reflexión de nuestro propio pensamiento global. Uno de estos espacios en los que se intenciona dicha reflexión de los procesos, además de los procesos en campo, son las experiencias educativas. Y me referiré en particular a la experiencia, como ya les decía, de Cosmovisiones, que nos ha dado el pretexto, digamos, para hacer un uso del concepto, de este concepto de Cosmovisiones, que nos permita su actualización para mirarlo, para entenderlo en su carácter dinámico, en su carácter procesual, que ya bien señalabas al principio, Lourdes, en la diversidad sobre todo de tiempos y de espacios que logra constituirse como figuras del mundo que nos proporcionan una forma de coherencia de la complejidad que nos rodea. En esta lógica cabe resaltar que cobra una importancia fundamental mirar y comprender sobre todo las tensiones que se generan al interior de las diversas constelaciones de mayoría y minoría en que se constituyen, tal como dice Dietz, por ejemplo, las relaciones interculturales, siempre atravesadas principalmente por la categoría de poder. Entonces lo que buscamos ahí en ese espacio es impulsar justamente reflexiones que nos permitan reconocer esta parte que se refiere al carácter construido, mitológico o de ficción de todas las cosmovisiones, no solo, como bien decías Lourdes, de las que en el transcurrir de la historia han sufrido procesos de marginación, por ejemplo. De manera que mirar así las cosmovisiones y entenderlas en su relación dialéctica con la forma en que se materializan en diversas prácticas culturales organizadas en sistemas que guían la vida de nuestras sociedades, nos permite dar un paso atrás de la experiencia individual para desarrollar en el estudiantado y en nosotros y en nosotras mismas como docentes, pues una perspectiva crítica del lugar que las distintas cosmovisiones tienen en nuestro presente. Es decir, lo que buscamos es cuestionar, poner en diálogo, confrontar esos distintos conjuntos ideológicos que fundamentan nuestras certezas presentes, nuestras certezas actuales, conjuntos como ideológicos que podemos entender como lo religioso, lo pedagógico, lo jurídico, lo ético, el sistema sexogenérico o filosófico incluso, con la intención de desarrollar una mirada que permita preguntarnos por qué unas cosmovisiones son experimentadas como verdades, ¿no?, en la actualidad, y otras como mitos, y las implicaciones que ello tiene desde un enfoque intercultural crítico o decolonial que pueda no solo analizar estas cosmovisiones, sino transformar realidades. Estas reflexiones que articulan aula y campo a través de un proceso de reflexividad que nos hace preguntarnos qué lugar ocupan las diversas cosmovisiones, llamémosle indígenas, mesoamericanas, occidentalizadas, actualmente en nuestra cotidianeidad y en las problemáticas que enfrentamos, y preguntarnos por nuestra actualidad a partir de las tensiones que existen en estas. Entonces, en este ejercicio muchas veces nos miramos, nos pensamos, y aquí vuelvo a coincidir contigo, como cuerpos, como espacios habitados por una fusión de cosmovisiones, diría yo, caracterizada por relaciones coloniales que han provocado y siguen provocando una profunda desigualdad. Lo más presente en las reflexiones de las juventudes actuales de la Sierra de Songolica y de la región en general, de todos quienes estamos ahí, caracterizada por estas relaciones coloniales, ¿no?, y por esta profunda desigualdad. Se relacionan principalmente, y lo iremos profundizando para dar paso a mis colegas, con algunas
tradiciones y rituales como el Xochitlali, con ceremonias como la ceremonia de Todos Santos, los rituales de curación, de espanto y limpias, pero también con la importancia del maíz y de la milpa, y por supuesto de la lengua como vehículo de estas cosmovisiones que comparten con las generaciones que preceden. De ahí seguiré recuperando algunas cuestiones que he ido trabajando con el estudiantado en estos espacios de la UBI y que estarán gustosos y gustosas de compartir con todos ustedes. Por mi parte, hasta aquí sería mi participación y retomamos el diálogo. Muchas gracias, Adriana. Pues ahora es el turno del doctor Rafael Nava. Adelante. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues nimechtlasojkamatilia miak pampa nikan toque timotlapohuia, timocamahuia y ka tolalamiquilis. Quiero agradecerles por este espacio y bueno, estamos aquí para hablar sobre las cosmovisiones, la cosmovisión de los pueblos. Entonces, quiero comentarles que yo soy originario de la Huasteca y algo que a mí me llama mucho la atención desde muy joven es el cultivo del maíz. Ya la maestra Adriana lo comentaba sobre el maíz que nos identifica y que lo comemos tanto allá en la zona rural, zonas indígenas, pero también en la ciudad. Con el maíz podemos hacer muchos alimentos, tamales, tlacoyos, picaditas, bueno, pero lo que quiero comentar aquí es una experiencia que he aprendido, he adquirido a lo largo de mi vida y justo lo que tiene que ver con el tema de las continuidades y permanencias. En relación al maíz, podemos comentar que desde que llega Cristóbal Colón aquí, pues ya en Mesoamérica se tenía la práctica del cultivo del maíz, tanto los aztecas, los incas, los mayas. Entonces, eso es lo que los caracterizaba y con un amplio conocimiento, no únicamente como producto para el consumo, sino también en el sentido espiritual. Y aquí quiero comentar que entre los nahuas, el maíz también lo conocemos como el chicomezóchitl, pero específicamente el chicomezóchitl es el espíritu del maíz. La palabra chicome significa 7, xochitl es flor, entonces nos estamos haciendo referencia a 7 flores, diríamos, o a 7 flor, diríamos, ¿no? Esta tiene que ver con las etapas del desarrollo del maíz y esta práctica ritual, cultural, diríamos, en los pueblos nahuas, está presente. Pero justo en los tiempos de la conquista y luego el periodo de la colonia, pues ahí se escribieron muchas cosas. Está, por ejemplo, el Códice Florentino, en donde se habla justamente en el libro 10º y el 12, se habla acerca del maíz, de esta gramínea, y se habla, por ejemplo, de las deidades. Por ejemplo, tenemos a Chicomecoatl, a Xilone y también a Sinteotl. Estas advocaciones, por ejemplo, en el caso de Chicomecoatl, aplica para el maíz en edad corta, diríamos, cuando es pequeño el maíz. Luego, Xilone es cuando el maíz es gilote, es xilotl. Y luego tenemos el Sinteotl, es cuando el maíz ya es mazorca. Sin embargo, en las comunidades, estas divinidades, pues hay un cambio aquí, se hacen los rituales, pero estos rituales están pensados más bien a estas etapas del desarrollo
Y aunque no se mencionan ya estas deidades, pero sí tenemos, por ejemplo, un ritual que he observado, es el Sintoquilistli, que es la siembra del maíz, o Sintoquistli también. El Miltlacualistli es cuando se preparan los alimentos y en la milpa, y cuando ya hay cierta etapa de desarrollo del maíz. El Millaucalaquilistli es cuando ya empieza a adquirir forma el maíz y empezar a florear, cuando florea, ¿no? Hay otro ritual que se practica que es el Elotlamanilistli, y es el periodo del elote, el tiempo de los elotes. Y finalmente el Cintlacualistli. Todos estos elementos que les he mencionado forman parte de la cosmovisión, del pensamiento de los pueblos nahuas, no únicamente de esta región huasteca. También lo he observado con otros nombres en la región de las grandes montañas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el Tlaloc Antata, el Tlaloc Anana están presentes tanto en los rituales y en las plegarias que se hacen, que realiza el Ixtlamatquetl o el Tlamatquetl. Entonces, todo esto forma parte de las cosmovisiones que existen entre los nahuas. Y lo interesante de esto que he observado en la Huasteca es no únicamente los nahuas, sino también están los totonacas, los tenec y el grupo de los tepehuas. Compartimos el territorio y también tenemos ahí contacto lingüístico, y compartimos también el centro ceremonial, que es el Postectitla. El Postectitla es un centro ceremonial en donde acuden diferentes grupos lingüísticos. Entonces, lo comento porque forma parte de los elementos de la cultura y tiene que ver con una continuidad, con algunos cambios que podemos observar dentro de estas cosmovisiones, pero podemos ahí ver que existe una continuidad histórica y una reproducción de la cultura local, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y esto quise compartirles para esta primera charla, esta primera parte, diríamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Adelante, Mario. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pues primero, muchas gracias por la invitación. No, segundo, cuando me invitaron a esta mesa, a este conversatorio, yo me quedé pensando en las cosas de donde yo vengo. Yo soy nativo de los Tuxtlas y crecí siempre con la impronta de, tú tienes un nahual, ¿no? Cuando naciste pusieron alrededor de tu casa ceniza para ver la huella que se marcaba y ese te iba a acompañar toda la vida. El mío no sé por qué razón fue un búho. Quién sabe cómo aterrizó, de pronto andaba perdido, no sé, pero cayó. Y a partir de eso, todo el vínculo con la naturaleza, con el universo, con la forma en que yo empecé a interpretar desde muy pequeño el universo, tenía que ver con mi vínculo con mi nahual. Entonces yo sabía que si iba a los ríos no podía tirar basura, no sé qué, porque el chaneque podía venir y seducirme y llevarme y perderme. Y para eso había también plantas que sanaban. Entonces, como que ir construyendo el mundo, que es un poco la cosmovisión, es ir construyendo el mundo a partir del vínculo que uno establece, no uno en lo individual, sino uno como colectivo humano, establece con el universo las formas en que lo interpreta, las formas en que cree que el universo establece relaciones con uno, con la naturaleza y con los otros seres humanos. Entonces, hay digamos, lo interesante de las cosmovisiones mesoamericanas, que son un universo particular respecto a otras cosmovisiones, y son particulares porque son históricamente previas a la colonización,
que tienen ciertas consistencias lógicas, ya Rafa lo mencionaba alrededor de la cultura del maíz, pero también tiene que ver con formas organizacionales preexistentes al mundo colonial, ¿no? Una premisa que a mí me parece fundamental. Dos, que son reglas informales que se transmiten de generación en generación de modo oral, tal como yo aprendí que mi nahual me acompañaba y que yo, por lo tanto, tenía una responsabilidad con mi nahual, pero y a través de mi nahual con todo lo que él representaba, en términos de naturaleza, de vinculación con los seres humanos y demás. Y en tercer lugar, con esta permanencia, un poco la litis, digamos, de este conversatorio que tiene que ver qué es lo que sigue ahorita, qué es lo que está presente. Y lo que podemos observar, y ya ahí hablo desde mi otra perspectiva, que es la de coordinador de proyectos de culturas populares, tiene que ver con que justamente uno de los elementos centrales de la continuidad de esta cosmovisión mesoamericana, que no es homogénea, que no es sistemática, pero que es sobre todo el cúmulo de saberes y saberes haceres para la vida, para la práctica cotidiana, un poco lo que decía Lourdes al principio, que es, esto está impregnado en nuestra vida cotidiana, lo veamos o no, lo racionalicemos o no, tiene que ver justamente con que esos saberes y haceres son básicamente de carácter oral y un poco performativo. Quiero decir, es en la demostración donde se vuelve a revitalizar el vínculo con la tradición, la historia, la memoria, etc. Del mismo modo que la oralidad. Le podemos llamar mito, y el mito siempre va a tener ese, a lo Mircea Eliade, siempre va a tener ese carácter de, es algo que pudo haber pasado, pero no sabemos si pasó como dicen que pasó, por ponerlo así muy operativamente, ¿no? El mito es algo que tiene un contenido de verdad, que no sabemos cuál es, y un contenido de interpretación de aquello que pensamos que fue lo que pasó. Estos dos escenarios nos ponen en la impronta de que efectivamente la cosmovisión mesoamericana, compleja, apenas, digamos, no apenas, pero sí, explorada en distintos nichos, pero no de manera holística, como diría López Austin, nos ponen en el escenario de que es una cosmovisión viva, sí. Es una cosmovisión viva que tiene múltiples manifestaciones, que en términos, insisto, me pongo del lado de la política pública, en términos de la política pública, tienen que estar, la política pública tendría que ser coadyuvante de fortalecer esas manifestaciones culturales que remiten a esas prácticas de cosmovisión. Quiero decir, por ejemplo, la danza del tigre en el sur de Veracruz, o la fiesta de muertos en Tempoal. Es decir, aun cuando son prácticas rituales que pueden tener una de las variantes que señalaba Diana, que son de carácter ideológico, tienen al mismo tiempo una huella mental, una huella psicológica, una huella histórica, que nos hablan de algo que va más allá y que es preexistente a la racionalidad que le imponemos hoy en día, racionalidad explicativa, ¿no? Y entonces tenemos como reto que estas culturas mesoamericanas son patrimonio vivo por dos variantes. Una, aquello que corresponde al patrimonio tangible, como le llamamos el patrimonio monumental, que tiene que ver con la preservación de espacios, contextos, monumentos, que hablan de una historia del pasado. Tal como lo vemos, no sé, los arqueólogos ahí, Lourdes me corregirá la plana si es posible, los monumentos que nos hablan de una ritualidad y una historicidad, es decir, un conjunto de prácticas sociales que se concretan o se plasman en un monumento arquitectónico. Pero al mismo tiempo, alrededor de ese patrimonio cultural material, hay un conjunto de prácticas que son simbólicas, que son inmateriales, que reproducimos cotidianamente. La gastronomía, por ejemplo, las formas de educación no formal,
entre los niños en comunidades, entre las familias en comunidades. Los rituales, las fiestas, ¿no? Que las fiestas cobran sentido en la medida en que se anclan en esta dimensión de la cosmovisión que tiene que ver con la vinculación del universo, de cómo pensamos el universo, cómo pensamos que el universo actúa sobre el mundo terrenal y cómo el mundo terrenal opera en la vida de todas las personas que entran en interacción, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, a ver, si yo hago un ritual, por ejemplo, la fiesta de San Juan, pongamos por caso que es una metáfora de una fiesta religiosa que tiene que ver con el inicio de la siembra, ¿no? Pongo el caso de Tempoal otra vez. En mayo se inicia el corte de la preparación del terreno para la siembra. Se hace la primera ofrenda y se hace una fiesta. Y se hace una fiesta en las milpas y se hace una fiesta que se lleva al pueblo, a la comunidad, para reproducirla. No están reproduciendo la fiesta por la fiesta tiene un sentido en términos del inicio del ciclo de la siembra. A mitad, cuando ya empiezan a crecer las mazorcas y demás, se hace un corte, se hace una nueva fiesta, que siempre va vinculada al ciclo de producción de la cosecha, pero que también va vinculada al ciclo de producción de la espera para que lleguen los muertos. Es decir, el universo, digamos, el mundo extraterrenal hacia arriba, el mundo terrenal, y la preparación para vincularnos con el mundo subterrenal. Y cómo estas tres cosas se vinculan a través de ciclos agrícolas, ¿no? Tenemos ahí un primer dato que dice, la cosmovisión es algo más que solamente entender separadamente los eventos que se construyen en la vida humana. Significan algo hacia arriba, significan algo hacia abajo. Y la integración de la cosmovisión, la vigencia de la cosmovisión mesoamericana tiene que ver con estas tres dimensiones. Ahora, desde la política pública, ¿qué haces? Pues bueno, tratas de entender primero, ojalá, que esas tres dimensiones están articuladas y apoyar o coadyuvar a que las comunidades y pueblos desarrollen esas lógicas. Sin intervenir diciendo, esta es una política de Estado, esta es una política educativa, es una política de investigación, sino es aquello que hacen es significativo para ustedes y es significativo para los demás en términos de la mostración de que hay vías alternas de pensar el mundo. Yo dejaría mi primera intervención ahí. Gracias. Muchas gracias, Mario. Pues adelante, maestro Sergio Vázquez. Pues sabemos que hay pues un tipo de tensión entre la tradición y la modernidad, entonces muy seguramente el maestro Sergio Vázquez nos va a hablar de esto. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctora. Sobre todo, gracias por la invitación que me da la oportunidad de estar aquí viendo a académicos tan distinguidos como la doctora Adriana, el doctor Mario Toto, mi colega y amigo Rafael Nava, que tenía algo de tiempo que no lo veía, aunque sea en el monitor. No, pues, sobre todo a todos los que nos escuchan. Gracias, Germán, también, Germán Martínez, Liliana, que están por ahí. Te interrumpo un momento. ¿Puedes cambiar tu cámara? Sí, nada más que parece ser que desde la administración no se puede activar. No sé si quien lleva la página de administración pudiera permitirme ese acceso. Ok, gracias. Sí, bueno. Puedes continuar, Sergio. Perdón, Lourdes, perdón que te interrumpí, pero... Sí, gracias, Germán. Vamos a ver si en algún momento se activa. Pero bueno, sobre todo lo importante son algunos comentarios. Hace un momentito nuestros compañeros hablaban de la permanencia y de las continuidades que puede tener la que llamamos cosmovisión mesoamericana, sobre todo en nuestra vida contemporánea. Y yo, si quieren, para ir un poquito contracorriente, me voy a permitir hablar más bien de las posibilidades de los cambios hacia estas estructuras que algunos autores le han llamado los núcleos duros, es decir, aquellos que subsisten o sobreviven en ámbitos de la modernidad y hoy en día aparentemente se ven amenazados hacia una tendencia globalizante o globalizadora que al parecer se opone a la vigencia de las manifestaciones locales, identitarias que pueden tener, sobre todo, por ejemplo, nuestros pueblos originarios.
Quizá me preguntaba la esta honrosa invitación que me hizo la doctora Budar. Yo no soy experto como los compañeros que me antecedieron en el estudio de las cosmovisiones. He trabajado más que nada gestión del patrimonio cultural y valdría la pena quizá rescatar cómo organismos internacionales como la UNESCO han tratado de instaurar una serie de medidas de protección a este tipo de prácticas que hace rato acertadamente alguien llamó patrimonio vivo, entre las cuales, por supuesto, queda inserta la idea de nuestra cosmovisión. Bueno, todos los pueblos tenemos una visión del mundo, pero hay algunas cosmovisiones que proceden de civilizaciones originarias, como es el caso de la mesoamericana, que de una u otra forma han nutrido a todo el mundo, como ya hace rato dijeron Rafael, Adriana y el doctor Toto. Entonces, si me permiten, lo voy a ilustrar con un ejemplo muy burdo, pero quizá me sirva para estereotipar posiciones extremas. Imagínense ustedes a un individuo que mañana desayuna cornflakes, ni siquiera va a hablar del maíz, desayuna cornflakes, el cine y come popcorns, ¿no? En Navidad cena pavo. Pero en su vida cotidiana quizá discrimina a los grupos originarios que descienden de estos grupos que domesticaron tanto la gramínea, el maíz, y que domesticaron el guajolote o totol, ¿no? Enorme incongruencia tan penosa como también el otro grupo de individuos que para exaltar su autonomía, de su filiación identitaria, sobre todo de un grupo originario, condenan la intromisión de la cultura europea, aunque la lengua que utilicen sea para denostar sea el castellano, y aunque se identifiquen ellos mismos con un apellido que tenga origen español, como Hernández, González, Pérez, Martínez o Vázquez, como yo, ¿no? Es decir, si vemos aquí hay una especie de oscilación, ¿no? En donde en aras de rescatar un vínculo de filiación identitaria o de rescatar, por supuesto, la permanencia de una cosmovisión añeja, nos mete, por supuesto, en una especie de tensión. La UNESCO, como dije, instauró unas medidas que hoy llamamos salvaguardas y que, por supuesto, destacan la necesidad de transmitir conocimientos, saberes y prácticas y de darles continuidad. Pero estas medidas, para salvaguardar el llamado patrimonio cultural inmaterial o intangible, implican una serie de fases, ¿no? Sobre todo de valorización, de las que, si me permiten, quisiera yo esbozar. Si en el ejemplo burdo que puse, lo que estoy tratando de hacer es colocar extremos en una especie de polémica entre la continuidad de una manifestación cultural y la creatividad o la innovación de una producción cultural. Pareciera entonces que la salvaguardia tiene aquí un camino que tomar. O bien, mantener a las tradiciones, bien, darle paso a nuevas tecnologías de la comunicación y de la información para privilegiar, si ustedes me permiten decirlo así, un dinamismo cultural que evidentemente se va a oponer al conservacionismo. En otras palabras, lo que quiero decir es, o tratamos de mantener la tradición o damos apertura a cambios o renovaciones culturales que poco a poco se resemantizan en este mundo cada vez más complejo que vivimos, ¿no? La perspectiva vanguardista, por supuesto, parecería entonces chocar con un modelo que quiere rescatar lo auténtico, es decir, las formas ligadas del patrimonio histórico, las formas incluso y las estrategias de permanencia o de estática que la misma UNESCO tuvo durante muchas décadas, porque quiero decirles que esta idea de la salvaguarda del patrimonio cultural apenas se podría decir que tiene 2 décadas, desde la Convención del 2003, mientras que las ideas de conservación del patrimonio tangible, como el patrimonio edificado, etcétera, se remontan, cuando menos, desde el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se formalizan después de la creación de este organismo. Entonces, no sé si ustedes coincidan conmigo, hay como 2 tendencias que podrían ser opuestas. Lo que tratamos de hacer hoy, seguramente ustedes también, es conciliarlas. Es decir, esta idea de la tradición frente a la innovación, un enfoque que enriquece la diversidad cultural, mientras que no se oponga la identidad local al dinamismo de una sociedad globalizada o globalizante. Quizá la idea aquí es que esta disyuntiva de modernidad versus tradición o de cambio frente a conservacionismo pueda esbozarse mejor cuando nos preguntamos qué es lo que debemos promover,
la innovación, el cambio o la creatividad, o bien la conservación de las prácticas ancestrales o el apego de formas tradicionales de creación, como algunas de las que se narraron hoy en día, ¿no? Y decía hace rato Adriana, con justa razón, que muchos de estos enfoques generalmente derivan de un modelo hegemónico, es decir, del modelo hegemónico prevaleciente, incluso a veces auspiciado o inspirado por el mismo Estado. Otras veces se imponen en la lógica económica, en donde se privilegia, por ejemplo, el eficientismo o el lucro, sobre aquellos aspectos que parecieran subjetivos como la autoestima o la afiliación o la identidad, ¿no? Entonces, esta búsqueda de identidad también a veces cae en extremos que también son igualmente condenables. Por poner un caso, cuando se exalta el sentido nacionalista, muchas veces, y la historia nos lo ha mostrado, podemos desembocar en el chauvinismo, incluso también en la xenofobia, ¿eh? La Segunda Guerra es el resultado precisamente de modelos nacionalistas del fascismo italiano, del nazismo alemán, incluso del conservacionismo japonés en términos de su cultura tradicional. Y si nos vamos al otro extremo, en aras de uniformar o de extinguir las diferencias, es decir, de globalizar al ciudadano del mundo, podemos incurrir también en otro opuesto, en otro extremo que es, según yo, igualmente repudiable. ¿Por qué? Porque este segundo extremo tiende a la despersonalización, al desarraigo, a la estandarización incluso dictatorial, ¿eh? La idea del progreso como falacia, la falacia del progreso y, en fin, al aniquilamiento de las formas que bajo un régimen, digamos, tecnológico pudiera parecer obsoleto. Esto que les narro, si ustedes pues lo ven, se ha repetido muchas veces. Estas páginas negras en la historia humana, hemos visto una y otra vez. ¿Cuántas guerras no se han iniciado, conflictos bélicos, en aras de exaltar una identidad nacionalista o en ánimo de proteger el sentido patriótico? O bien para defender un paradigma como el de las religiones que en sí mismas se llaman verdaderas. O sea, muchas guerras se han hecho para defender religiones verdaderas, ¿no? Pero también, por el otro lado, hay tensiones y conflictos, sobre todo en este mundo global, ¿no? Que inician bajo la idea de difundir el progreso, la ciencia, ¿no? Sobre todo después del siglo XVIII, ¿no? Y porque se cree ciegamente, a cambio del paradigma teológico, está el paradigma científico, avasalla muchas veces las formas de conocimiento, se reducen solo a formas llamadas empíricas, ¿no? Entonces, bueno, esta historia es un libro lleno de ejemplos de esta polaridad. Obviamente existe una medida conciliatoria que si da tiempo pues podemos platicar, pero si ustedes lo ven son dos caras de la misma moneda, ¿no? Son facetas cuestionables de la condición humana que ambas de una u otra forma expresan intolerancia, discriminación, racismo, segregación, ya dije chauvinismo, xenofobia, mercantilismo a su máximo extremo en donde todo es mercancía, incluyendo la cultura, ¿no? La conciliación a estas dos visiones, por supuesto, según yo, tiene que ver con la idea de enriquecer el capital humano. Y bueno, si da tiempo y oportunidad, si tiempo, quizá, sobre todo porque este evento entiendo que está organizado desde la UBI, podríamos destacar el importante papel que tiene la educación en cualquiera de sus formas para el capital humano, como lo decía Pierre Bourdieu, el capital cultural. Por supuesto, es quizá la estrategia conciliatoria. Y si me permiten, incluso retomo el viejo esquema del triángulo de Abraham Maslow, ¿se acuerdan? En donde en la cúspide del triangulito, ¿no? En esa pirámide están la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización, ¿no? Valores que hoy en día parecieran utópicos, pero si recordamos el ejemplo que puse del come cornflakes y cena pavo, ¿no? Quizá nos permite cultivar un poquito lo que algún autor en algún momento le llamó el espíritu humano, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta acá dejo nada más esbozada esta tensión que ya había señalado la doctora Ávila hace un momentito. Muchas gracias, maestro Sergio. Les recuerdo a las personas que nos están siguiendo por Facebook que también pueden participar. Yo voy a estar muy atenta con sus comentarios por si quieren hacer alguna pregunta. Entonces, esta segunda ronda la vamos a organizar con una participación corta, un poco más corta, y seguimos el mismo orden, si les parece bien. Entonces, Adriana, por favor. Sí, muchas gracias, Lourdes.
pues es muy grato ver cómo es posible ir construyendo la complejidad del tema que nos ocupa a partir de los distintos puntos de vista, ¿no? Y ámbitos desde el que lo abordamos. Y agradezco muchísimo la participación de mis colegas y me siento evidentemente un poco más cercana a la reflexión que el maestro Vázquez hace, porque justamente lo que esta contextualización que da es lo que está detrás de esta intención que empecé tratando de describir justamente en el proceso educativo de una educación superior intercultural, en donde pocos, si estudiamos cualquier otra carrera, nosotras mismas que no estudiamos en una universidad intercultural, pocas veces tenemos la oportunidad de tener un espacio exprofeso para la reflexión, a menos que tengamos un espíritu poético, por ejemplo, como mi amigo Mario Constantino, ¿no? Un espacio o como el propio Rafa Nava, ¿no? Para la reflexión de nuestra propia cosmovisión, ¿no? Para la reflexión de aquella de la que formamos parte, ¿no? A la que obedecen nuestras prácticas culturales cotidianas. Y entonces, justamente si lo miramos como un proceso educativo, la idea es, lo tenemos que aterrizar, estas realidades, digamos, este aspecto mental de la cultura que representaría la cosmovisión, no podemos más que aterrizarlo a través de nuestras prácticas culturales individuales, ¿sí? Entonces, la reflexión que hacen, que intentamos promover con estudiantes que son herederos de estos saberes ancestrales, cuyos abuelos también lo son, de estas tradiciones, de esta relación con la tierra, de estos rituales, de este comprender el mundo a través de su idioma, pero también herederos de este proceso histórico colonial, ¿no? Que los ha llevado a que les sea negado la posibilidad, por ejemplo, de aprendizajes, de las razones de por qué estos rituales se hacen, que les sea negada la enseñanza de el sentido y el significado que tienen estos rituales a partir de la lengua que ya no se les enseña. Entonces, y lo mismo podría decir de mí, en donde se me permite reflexionar sobre la cosmovisión, ¿no? Entonces, este proceso nos lleva justo a lo que decía. No podemos empezar analizando como si fuera ajena a nuestra historia, a nuestro presente, y más de quienes son herederos directos de estas tradiciones todavía vivas, que aún se practican en sus propias familias, pero que los han de alguna manera desarraigado. A veces los propios procesos educativos los desarraigan. Ya no les permiten aprender en el sitio. ¿Por qué? Porque están en la escuela. Entonces, no basta, creo yo, en esta búsqueda de articular y de conciliar estas dinámicas que mencionaba Sergio Vázquez, no basta solamente hablar y conocer la cosmovisión mesoamericana y sus elementos como algo que está en el pasado, como un elemento de historia que yo tengo que aprender y que no tiene nada que ver conmigo. Necesito generar un proceso de reflexión de quién soy yo, de cómo retomo eso, cómo me ubico en esas mentalidades de las que formo parte y cómo también están imbuidas por otras. ¿Por qué? Porque forman parte de juventudes que obedecen que nacen a través, ya con las redes sociales puestas en su realidad, en su existencia, ¿no? Que los conecta al mundo, que los conecta a la globalización. Bien. Y
y que además también en este proceso de colonización están muy marcado esta articulación, este sincretismo entre eso que se sigue contando, que se sigue haciendo, ese valor que se le sigue dando, por ejemplo, a la milpa y a las historias que se cuentan para contarla, para cuidar la milpa, con la religión, que ya no es una sola, que pudiera ser la hegemónica, la católica, sino muchas otras, ya en una diversidad de religiones que van articulando con esto. Y en donde la oportunidad que tenemos en la universidad es sacar esos cuentos, no sacar, porque eso no lo hacemos nosotros, propiciar el espacio para que los mismos y las mismas estudiantes redefinan el sentido de esto que a lo mejor ahora en su presente ya solamente entienden como los cuentos que les cuentan sus abuelos y sus abuelas. Y poco a poco van recuperando la importancia y la realidad y la presencia de estas historias en su propio presente. Cerraría, si me da tiempo, con un fragmento que dice: he empezado por mi familia y por mí, que mucha falta nos hace aprender, escuchar y vivir lo que mis padres y abuelos han sentido y vivido. Me he puesto a platicar con mi mamá, mi abuela, mis tíos, mis tías, primos, hermanos. Hemos tenido pequeñas reuniones de las cuales hablamos por horas entre risas. También aprendí a moler, estoy aprendiendo a bordar, estoy descubriendo todo lo bello que tiene lugar en donde nací. Estoy aprendiendo a escuchar a las personas, aprendiendo a amar a la tierra que me ha visto crecer. Estoy aprendiendo de mi cultura que desde que nací me ha enseñado y tal vez yo no lo he valorado como se debe. Estoy empezando a ver al mundo desde otras perspectivas y estoy comenzando por mí y tal vez en algún futuro podré transmitirles a los demás lo que mis padres, mis abuelos, mi familia aprendieron a sentir, a vivir a lo largo de sus vidas y que por generaciones se ha venido adquiriendo y muchos no quieren valorar, respetar y amar. Pero esto es el comienzo de algo que tal vez se haga realidad en algún futuro, porque los sueños se pueden volver realidad. Ese es un fragmento de una reflexión producida a raíz de un ejercicio en la materia de cosmovisiones. Y así hay muchísimos. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, maestra Adriana. Adelante, maestro Rafael Nava, pues qué mejor ejemplo que la propia lengua. Adelante. Sí, muchas gracias. En esta cuestión de estas posibilidades de poder conciliar es muy importante, pero no siempre es posible por muchas situaciones. A veces obedece a situaciones económicas tan fuertes. Recuerdo una experiencia de lucha por la tierra que vivieron los pueblos nahuas en la Huasteca, de Hidalgo, San Luis Potosí y del estado de Veracruz, ante la construcción de la carretera México-Tuxpan-Tampico. Algunas personas aprovecharon esa vía de comunicación para introducir la carne en aquella región a través del ganado, a través de la ganadería. Entonces, la ganadería exige grandes extensiones de tierras. Entonces, se vivieron situaciones de despojo, de invasiones de tierras, por un buen periodo, más o menos entre los años 40 hasta los años 60, realmente fue una situación muy dura que vivieron los pueblos nahuas. Y es hasta los años 80, entre el 75, 80 y parte de los 90, a mí me tocó vivir parte de esta experiencia, es cuando los campesinos nahuas se organizaron y lucharon por recuperar sus tierras que sus abuelos habían perdido. Entonces, esta situación
Mi pueblo, por ejemplo, había dejado de practicar muchos elementos de rituales que se habían estado practicando porque pues ya no había cosechas. Ahora tenían que comprar el maíz. Y entonces, solo pongo un ejemplo. Esta situación fue una situación muy crítica, muy difícil. Y recuerdo muy bien que el primer año que sembraron la tierra después de haber logrado recuperarla, se hizo un ritual. Entonces, antes únicamente había permanecido porque efectivamente se logró permanecer la tradición oral, pero los procesos rituálicos habían desaparecido porque ya no había maíz. Y en la medida en que se logra conquistar la tierra, se logra recuperar la tierra, más bien recuperar la tierra, entonces es posible hacer eso. Ahora nos estamos enfrentando a otras situaciones. Para que haya milpa, es importante no únicamente sembrar maíz, sino que aquí radica la importancia de asociar el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, y esto le da el carácter de milpa. Cuando no sucede así, entonces existe una práctica del monocultivo. Y lamentablemente es triste decirlo, pero está sucediendo esto. Esta situación está ocurriendo en muchas localidades, no únicamente de la región huasteca, en donde hay prácticas del monocultivo y también las prácticas para la limpieza de la tierra han cambiado. Obviamente que para poder limpiar la tierra, con machete y con asadón o con wíngaro, pues se requieren de mucho más mano de obra. Y ahí hay una práctica de la mano vuelta, hay una situación de reciprocidad. Pero cuando cambia esta situación a monocultivos, entonces también la práctica de la limpia cambia. Y ahora es para una persona que tiene grandes extensiones de tierras, la práctica es de únicamente rociar, ¿no? Y lamentablemente ahora, aunque ya no se tiene grandes extensiones de tierras, pero el campesino se ha dado cuenta de que no requiere contratar a alguien para que le vaya a ayudar. Entonces, se cae en estas prácticas y lamentablemente estamos afectando a la tierra. Estamos afectando también, dañando los productos que consumimos, que comemos, y que no únicamente se queda allá en el campo, sino también llegan a diferentes lugares, no únicamente de México, sino en otros países. Entonces tenemos que hacer conciencia, trabajar en el campo de la educación, de esta importancia de aprovechar la tierra, de promover el policultivo y no únicamente el monocultivo, y también de cómo limpiar la tierra. Entonces, estas cuestiones son muy importantes y creo que es un compromiso ético que nos corresponde a nosotros los docentes, y también podemos compartir nuestras experiencias con los jóvenes. Y obviamente estas situaciones son aprendizajes que nos han transmitido los conocedores, los campesinos que han trabajado por muchos años la tierra, y esto yo creo que es una forma de hacer conciencia con la juventud y la niñez. Es una tarea nuestra. Maestro. Mario, adelante. Un poco recuperando, digamos, el desafío que pone Sergio, yo me plantearía, ya que es una pregunta que siempre me hago cuando voy a iniciar un proceso de investigación, un proceso de diseño de política y demás, es lo que hace sentido a quienes les hace sentido. Es decir, una cosmovisión es un universo de reglas informales que pueden ser adoptadas o no, y que en el contexto de
esta dicotomía que plantea Sergio de tradición-modernidad van cambiando. Sí, estamos de acuerdo, la cultura no es estática, afortunadamente. O sea, no tenemos piezas de museo de patrimonio intangible, ¿no? Gracias. Porque si no, entonces sí estaríamos hablando de algo que se quedó atrás y que sigue una línea evolutiva de progreso que va quién sabe a dónde. Acá no, justamente porque las culturas son vivas y las diversidades culturales son múltiples, nos permiten entrar en diálogo y en contacto con múltiples formas de organizar y ver el vínculo de los seres humanos con la naturaleza, con otros seres humanos, con el universo, y tratar de responder a esas preguntas que son bien elementales de quién soy, dónde estoy, por qué estoy aquí y demás. Ese es el origen, a lo mejor, porque en el fondo es castellanizado, es el origen de las preguntas básicas acerca de cómo se construyen las vivo. Uno. Dos, es algo que está en juego y que sí tiene una marca histórica y una historicidad particular que tiene que ver con la forma en que se configuraron las relaciones sociales con el territorio, con la naturaleza, con formas de dominación y que fueron dando cuenta y moldeando el modo en que los individuos nos inscribíamos y nos inscribimos en el mundo. Primer punto. Entonces, ¿qué es lo que hace sentido? Pues aquello que me resuena por historicidad, por práctica cultural, por socialización básica. Lo que me hace sentido, pues, es el conjunto de reglas informales con las cuales yo me muevo en el mundo. Y a quienes hace sentido, a quienes comparten ese conjunto de reglas informales que vienen de la historicidad, que vienen de mi socialización primaria, que me permiten interpretar una forma de ver el mundo y de estar en él. Todo eso es dinámico, ¿no? Primer premisa. Entonces, a tradición-modernidad es una mirada muy heterooccidental, ¿no? Que nos dice, pues aquello es atrasado, esto es moderno. Pues, ¿qué es lo moderno y lo que es lo atrasado cuando hoy en día estamos apelando e interpelando a los saberes de los pueblos originarios, de múltiples, no solamente de los nahuas o de los tenex o de los ñañú, ¿no? Sino de múltiples saberes, de múltiples pueblos originarios, para tratar de entender cómo frenamos procesos que vienen de la modernidad, digámosle, capitalismo salvaje y tardío, y tropical y chabacano, en el caso nuestro, ¿no? Entonces tenemos que narrar o tratar de comprender este cúmulo de saberes denominado cosmovisión de origen mesoamericano, que tiene una particularidad histórica, sí, tratar de insertarlo o de comprenderlo en el contexto de esta modernidad tropical salvaje nacional. En tercer lugar, yo creo que parte de la riqueza que hoy tenemos, que se expresa, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana Intercultural y Allende, y que Allende, la Universidad Veracruzana Intercultural, hace el ejercicio de replicación, tiene que ver justamente con el ejercicio de no pensar que hay un saber dominante. Es decir, en el modelo clásico de tradición-modernidad partimos de la premisa de que hay un saber hegemónico y saberes subordinados. En la construcción de saberes de la intercultural partimos de la premisa contraria, ¿no? Que es, hay una suma de saberes que en diálogo construyen algo distinto. Ahí la riqueza justamente de este modelo mesoamericano de cosmovisión, que no se piensa y que, bueno, hasta donde la data histórica nos da y los documentos escritos tenemos, no nos da para decir, es este tipo y no estos otros. Más bien, vamos a ponerlos a dialogar. Por último, ya para cerrar, porque ya vi que me quedan 2 minutos y menos, ahorita que ya llevo 30 segundos hablando, por último, a mí me gustaría decir que aproximémonos a la historia, pero a la historia no como nos la narraron, no a la historia oficial. Aproximémonos a la historia a partir de nuestra experiencia, a partir de nuestra socialización, a partir de lo que aprendimos
informalmente y confrontemos y veamos dónde estamos parados. Es construir el faro del navegante en un mar de incertidumbre. Gracias. Gracias, Mario. Sergio, cerramos contigo, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues ciertamente esta especie de tensión o de oposición que posee hace ratito no necesariamente va a tener respuestas, ¿no? Esto es lo importante. De hecho, cada vez tenemos más preguntas y ciertamente pues esta idea de tratar de conciliar estos puntos opuestos que, como ya comentamos todos, son igualmente deleznables, ¿no? Quizá se reduce en lo que ya comentaban ahorita, la suma de los saberes, ¿no? Es decir, no la exclusión o la sustitución de unos por otros, sea los minoritarios frente a los mayoritarios, o los hegemónicos o dominantes frente a los dominados, no. Yo creo que es más o menos en la misma premisa que se ocupa en la lengua, ¿no? Yo admiro mucho a Rafa cuando habla en la dulce lengua náhuatl, ¿no? Que yo he tratado de aprender y me ha costado mucho, ¿no? Ya veo que Lulú ya por ahí anda, ¿no? Ya está usando, pero bueno, es más o menos igual, ¿no? Esto quiere decir que en el ejemplo clásico, si la lengua es el principal vehículo para mantener vivo nuestro patrimonio cultural inmaterial, o válgase la redundancia, es patrimonio vivo, el idioma materno sería la manera más lógica de interiorizar las prácticas distintivas que nos dan identidad, ¿no? Pero cuando aprendemos un segundo idioma, no significa necesariamente que abandonemos el primero, el materno, ¿no? Ser bilingüe o incluso los compañeros que son políglotas, pues por supuesto estarán señalando que esto ha incidido favorablemente en su calidad de vida, ¿no? Facilita el tránsito entre distintos códigos culturales, hay mayor facilidad para adaptarse a circunstancias que no son habituales, ¿no? Además, los psicólogos han hablado de que favorece la memoria, el sentido reflexivo, pero yo me voy a la parte axiológica, ¿no? Al reconocimiento de la pluralidad, ¿no? Contar con otra lengua, una segunda lengua o más lenguas abre nuevos horizontes, nuevas cosmovisiones incluso. Permite conocer otras culturas y, por supuesto, apreciar otros pueblos, cambiando incluso nuestras maneras de pensar. Así lo fácil, se favorece el desarrollo integral. Entonces, decíamos hace rato, creo que coincidimos, la educación es quizá la esperanza, el medio que concilia entre los dos puntos extremos. Y por educación, por supuesto, no me refiero a enseñanza, me refiero a la forma más amplia de entender el concepto, ¿no? La que se da, por supuesto, hace rato narraba Rafa, del contexto, digamos, cotidiano, de la vida cotidiana en el campo, es decir, la que a lo mejor es mal llamada educación informal, ¿no? Pero también aquella que se da en los sitios que se pueden considerar patrimonios. Acuérdense, México tiene un papel muy importante en el reconocimiento de sus manifestaciones culturales en los listados representativos de la UNESCO. Nada más en el patrimonio cultural y natural, sino también en el PCI, en el patrimonio cultural intangible, cuando menos 11 manifestaciones, ¿no? Desde el ceremonial del Día de Muertos, hace rato también esbozado por los compañeros, como hasta las manifestaciones. Lulú se va a poner contenta porque hay una versión de la calavera española de la reina ahí en Puebla, en fin, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, ciertamente, la cosmovisión no es solo un conjunto de creencias, digamos, folcloristas de añejo origen, ¿no? Están muy vivas, ¿no? Hace rato el que comía cornflakes y el que comía pavo, pues ese es un ejemplo, ¿no? Muy, muy claro, ¿no? Pero también lo que quiero decir es que también en ánimo de rescatar uno, no soslayemos la otra, porque la ciencia y el quehacer intelectual también ofrecen una visión del mundo. Yo creo que parte de la manera de entender hoy nuestro universo y el planeta viene más que de la ciencia que de los antiguos conocimientos de los Tlamaltinime, ¿no? Y que quizá hoy en día los que me escuchan preferirían ir a ver a un médico, un capital, digamos, escolarizado, como dice Bourdieu, ver un chamán. Entonces, ¿qué haríamos sin la ciencia? ¿Qué haríamos sin médicos, sin químicos, o sin chamanes, o sin Tlamantinime, o sin físicos, sin matemáticos, o sin biólogos, o sin ingenieros, ¿no? Pero también por el otro lado me pregunto, ¿cómo sería nuestra vida sin creencias, sin mitos, sin leyendas, ¿no? ¿Qué haríamos sin las memorias que han tejido nuestros abuelos, nuestros ancestros, ¿no? ¿Cómo trataríamos incluso de entender la vida humana si no hubiera filósofos y no hubiera humanistas, sociólogos, antropólogos, etcétera, ¿no? Quizá a lo mejor estaríamos sumidos en la incertidumbre oscurantista, ¿no?
está repitiendo supersticiones, ¿no? Eso es parte de la historia humana, seguramente sí lo es. Pero me pregunto, ¿deseamos esto para nuestros hijos? Me atrevo a decir que no. Probablemente no. Probablemente deseamos que nuestros hijos superen dogmas, prejuicios, estereotipos, falacias, ¿no? Entonces, no sé si ven, hay puntos intermedios de enriquecimiento que cultivan el espíritu humano, ¿no? Ah, no, olvidaba algo. El mundo sin el arte, por cierto, ¿no? Ya que Mario, entiendo, tiene estas habilidades. Qué difícil sería nuestra sociedad sin el arte, ¿no? Comprender la vida humana sin un alimento, digamos, emotivo, ¿no? Un alimento emotivo a nuestras formas, ¿no? De interpretación, a las formas estéticas, en cualquiera de sus ramas, ¿eh? No me refiero a las bellas artes nada más, sino también al arte popular. Entonces, también esto enriquece la visión del mundo, contribuyen a la calidad de vida. Y esto es lo que algunos autores también le llamaron el gozo estético, que forma parte del ya mencionado capital cultural. Entonces, ya para acabar, lo que entiendo se busca, que a lo mejor es una utopía, no hay respuestas sencillas para problemas complejos, pero es tratar de encontrar un momento de equilibrio, ¿no? Las adversidades y a la monotonía de la inmovilización. Imagínense ahorita, ¿no? ¿Qué haríamos sin médicos, sin científicos en la pandemia del COVID? ¿No? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Trabajar en la producción de capitales. Y por capitales no me refiero solo a los económicos, me refiero también a los culturales, porque son estos conocimientos, estas prácticas, estos valores que van a permitir el desarrollo de los individuos y por ende el desarrollo de las colectividades. Esta formación, vamos a llamarle integral, pues es la respuesta ante un mundo cada vez más complejo, ¿no? No nos reducimos solo a acumular haberes, sino también saberes, ¿no? No solamente bienes o títulos, sino también reforzar nuestra dimensión axiológica. Entonces, en suma, las permanencias y los cambios, la tensión entre unas y otras, concluyen que no necesariamente se oponen entre sí. Tanto las cosmovisiones tradicionales como las narradas cosmovisiones de origen mesoamericano, como el paradigma científico occidental, las artes, o mejor dicho, la educación en su conjunto, tradicional o científica, académica o doméstica, son la base más propicia para que desarrollemos precisamente este conjunto de habilidades y subsistir. Lo que yo me permito agregar es la parte hasta hace poco llamada subjetiva. Para detonar ese capital es necesario darle un sentido axiológico, es decir, revestir estas formas de educación en valores y en nociones éticas. Gracias, compañeros. Aprendí mucho con ustedes hoy de sus opiniones, ¿no? Muchas gracias, maestro Sergio. Veo que Germán ya está apareciendo en escena, ya nos va a decir que ya terminamos. Tiempo. Entonces, solamente les quiero pedir, antes de despedirnos y de devolverle la palabra a Germán, pues que tenga la oportunidad de despedirse de las personas que nos han estado viendo, escuchando. Así que, Adriana, 2 segundos, por favor. Pues agradecer, no empecé agradeciendo, entonces me despido agradeciendo por la oportunidad de conversar con gente tan querida como son quienes están aquí, Lourdes, Rafa, Mario, de escuchar y de dialogar con Sergio Vázquez. Y bueno, pues eso, encantada. Gracias, Adriana. Adelante, doctor. Sí, pues muchas gracias por este espacio, por esta invitación y agradecer a Sergio, a Adriana, a Mario, a usted, doctora Lourdes, por esta moderación de esta mesa y al público que nos ha seguido, pues muchas gracias. Nimextlazohkamatilia y Camilla Noyolo. Gracias. Gracias a usted, maestro Mario. Muy rápidamente, Sentipensar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a la FILU, gracias Germán, gracias Lourdes por el honor, gracias Rafa, Adriana, qué gusto, Sergio Vázquez, qué gusto poder dialogar, y eso, Sentipensar, pensar que el pensamiento solo puede ser razonable, no racional, razonable cuando va acompañado del sentimiento. Gracias, abrazo. Gracias, Mario. Adelante, Sergio. Gracias a Germán, gracias a la FILU y gracias, doctora Budar y a los compañeros de la UBI,
que nos admiro muchísimo. Tienen a su cargo, a sus encuestas, una tarea muy difícil precisamente de propiciar este tipo de educación de la que hablábamos, más allá de las diferencias de filiación étnica o religiosa o lingüística, etcétera. Entonces admiro mucho lo que hacen. Gracias por la oportunidad que me dan de haber estado hoy escuchándolos a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mario, Adriana, Rafa, Sergio, por compartir su conocimiento con nosotros. Pues antes de darle rápidamente la palabra, yo quiero concluir diciendo, pues, en resumen, la cosmovisión es la forma en que construimos colectivamente la forma de mirar nuestro mundo. No es estática, no es intocable, se trastoca a través de los diferentes fenómenos, tanto naturales como sociales. Se va transmitiendo, la pandemia es el mejor ejemplo de esto. Se va transmitiendo de generación en generación esta forma de ver, de mirar, de observar el mundo, y necesariamente debe adaptarse a la modernidad, porque si no sería anacrónica, sin vigencia. Necesitamos hacer una reflexión bien grande, dotar de dimensión histórica los diálogos de saberes que entablamos desde el aquí y el ahora con las tradiciones y con el pensamiento científico. Muchísimas gracias, Germán, te devolvemos la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, doctora Lourdes Budar. Gracias a todos los compañeros que participaron en esta mesa, que con esto pues concluye de muy buena forma, y también con tus palabras, Lourdes Budar, este foro académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales, que se organizó gracias a la Secretaría Académica de nuestra Casa de Estudios y a las aportaciones de las áreas académicas económico-administrativa, el área académica de sociales, de salud, la de ciencias biológicas y agropecuarias, el área técnica y el área académica de artes, así como la Dirección General de Investigaciones y la Universidad Veracruzana Intercultural. Efectivamente, estas mesas, que yo se los recomiendo mucho, así como tarea antes de irse a dormir, vean una de las mesas que hay en este foro, se pueden ver en YouTube a través de Filo Virtual, y también pues, están en Facebook. Muchas gracias a todos los que participaron en este foro académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales, que inició desde el miércoles, termina este viernes 10 de marzo al 12 de marzo, con estos temas fundamentales sobre la importancia de nuestros saberes antiguos, y como bien dice Lourdes Budar, si no se adaptan, si no vamos junto con estas maneras actuales de hacer nuestra vida, pues no se pueden fortalecer como debía de ser. Muy bien, muchas gracias, hasta luego, un abrazo a todos.